pues nos habla sobre los inicios del movimiento LGBTI más en México y pues este tema bastante importante que... ay, ¿sí Hola, me hola, escuchan? hola, hola. Ahí estás, ¿verdad? Hola, yo estoy acá, los escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya te escuchamos perfecto. Ahora sí, pues Genial. disculpen ustedes los inconvenientes, también tú, Ricardo, disculpa que es un poco complejo a veces hacer los programas de esta forma, pero nos sentimos muy agradecidos por el que estés acá con nosotros para conversar sobre este reportaje y como arranque, pues me gustaría pedirte que nos hagas un pequeño resumen sobre lo que habla tu nota que publicamos acá en pie de página, por favor, Ricardo. Sí, no te preocupes, vicisitudes de una realidad alterada por la tecnología. Pues te comento un poquito del proyecto. Originalmente estábamos detrás de las consignas durante la marcha LGBT, es decir, los primeros episodios donde la comunidad empezaba a dialogar sobre el SIDA, esto a partir de 1983, donde se registra el primer caso en un hospital al sur de la Ciudad de México. Estos documentos provienen en su total de la Dirección Federal de Seguridad, que ahora se encuentran resguardados en el Archivo General de la Nación. Son una serie de legajos que en conjunto aproximadamente son 7,000 documentos, hojas todos, algunos engrapados, algunos por sección, algunos en legajo, otras partes en fichas, y subsecuentemente los policías investigadores adscritos a la Dirección Federal de Seguridad, recordemos es este aparato de seguridad instaurado durante el periodo del PRI para reprimir movimientos insurgentes, grupos comunistas o abiertamente declarados ellos la Brigada Blanca como el grupo anticomunista del gobierno priista, pues dan cuenta de, en primer lugar, cómo se congregaban las primeras asociaciones o agrupaciones de homosexuales, lesbianas y personas en general de la diversidad, a fin de, primero, pues, marchar por sus derechos, posteriormente se suman a la manifestación en el aniversario 10 del asesinato o de la masacre de Tlatelolco, para posteriormente en 1979 configurar lo que ahora conocemos como la primer marcha del orgullo por la diversidad. Este es un trabajo histórico y de datos que intenta relatar cómo se configuran las primeras bases del movimiento LGBT en México, alejándonos un poquito de este discurso tan norteamericano de que el orgullo es una inversión en Stonewall y que poco o nada tiene que ver con el movimiento local que estaba abiertamente abrazado, por ejemplo, al PSUM o al Partido Comunista Mexicano, en donde gracias a esta alianza se pudieron negociar las primeras articulaciones por acción afirmativa. Entonces, en resumidas cuentas, haciendo uso de esta información que ahora está desclasificada luego de un decreto de Andrés Manuel López Obrador, que proviene del aparato del México espía de los años 70 y 80 hasta el 89, porque ahí se transforma en CISEN, nos dimos a la tarea de investigar qué le interesaba a la Dirección Federal de Seguridad, particularmente investigando a personas de la comunidad. Y lo que encontramos es de todo. Hay una anécdota fabulosa de el activista y prácticamente uno de los padres fundadores del movimiento gay en México, Juan Jacobo Hernández, en donde nos comenta que, por ejemplo, había parte de su agrupación del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria que no eran víctimas de espionaje. Ellos más bien eran consultados para ver cómo estaba el movimiento, es decir, eran una serie de intelectuales a los que estos espías recurrían por información. Y en este recurrir por la información, pues tenía dos vertientes. Una era que estos, digamos, policías, muchos de ellos también formaban parte de la comunidad, es decir, eran lesbianas, homosexuales o transexuales, y tenían relaciones sexuales con los grupos recientemente configurados, dado que en ese periodo era total clandestinidad, absoluta clandestinidad. No había un espacio público para la comunidad a partir bueno, desde los primeros conteos. Disculpen a mi dinosaurio. A pesar de los primeros conteos, bueno, los policías se acercaban y se coordinaban para ejecutar lo que en ese periodo se identificaba como racias. Las racias eran persecuciones súper dirigidas a la población para diseminar cualquier punto de reunión de la población LGBT. Todo esto dirigido en manos del Negro Durazo, el padre del actual gobernador de Sonora. Y entonces,
Hay otra narración preciosa en donde, por ejemplo, Juan Jacobo nos comenta que estaba con la gente de Lambda, la gente de Grupo Sol, los que quedaban de FARC, porque para ese entonces ya se estaba dialogando la separación o la difusión de FARC. Y bueno, estaban justo promulgando por sus derechos una manifestación en el centro de la ciudad cuando la policía del Negro Durazo los detiene y les dice que, bueno, que qué quieren, ¿no? Juan Jacobo nos narra que hace frente a Alfonso Durazo a pesar de que él estaba acostumbrado a hacer uso de la fuerza pública y justo en el periodo en donde al Negro Durazo no solo se le acusaba por enriquecimiento inexplicable, sino que se le acusaba por desaparición forzada de algunos migrantes de Colombia. Entonces, mientras estaba el país pasando por estos procesos de desaparición forzosa, fue justo el mismo periodo de tiempo en el que se configuran las primeras asociaciones de homosexuales en el país. Y estas asociaciones son las que hacen frente al Estado, muchas veces con apoyo de algunas fracciones políticas, siempre de la izquierda. Esto es importante decirlo porque es uno de los motivos por los cuales se vuelven objeto. De hecho, a posteriori a la candidatura de Rosario Ibarra a la presidencia de la República por el Partido Comunista, destapada por la comunidad LGBT, no había como tal un proceso de investigación directa a la población LGBT, es decir, el motivo por el cual comienzan un expediente en lo general, es decir, en la materia de la diversidad, es porque los colectivos de la diversidad deciden asociarse con los partidos de izquierda, el Partido del Trabajo, el Comunista Mexicano y todas estas células de movimientos urbanos y populares que buscaban espacios en la política, que a cambio dieron las primeras candidaturas en la historia a cuotas por acción afirmativa, como es el caso de Nancy. Después de eso, después de esa firma, la Dirección Federal ya no investiga a intelectuales o a gente que le parece relevante, sino al movimiento como tal, porque empiezan a temer que esta alianza pueda ocurrir pues de un desplazamiento de algunos de sus propios candidatos, así lo van narrando. Además de todo, de la línea de tiempo, desde el primer momento de la marcha, que es de la marcha 1 en 1979 hasta la marcha 7, tenemos también en el mismo documento, pero en la segunda pestaña, un pequeño esfuerzo por revivir un poco la chispa del activismo y tratamos de hablar con activistas contemporáneos que algunos trabajan con arte, algunos con salud, pero a todos les une la transversalidad que trabajan tanto por educar a la población que vive con VIH como a la población que no en materia de salud. Tenemos el caso del registro, por ejemplo, de la querida Frida Romay de Cero Desabasto, quien nos habla y nos facilita los datos para poder hacer un registro geoespacial de todas las denuncias por falta de antirretrovirales en el país, siendo Jalisco, Sonora, Estado de México y Ciudad de México las que más reportes por falta de medicamento antirretroviral presentan. Esto lo hacen en el marco de su proyecto Cero Desabasto, que lleva el mismo nombre, con el fin de registrar, porque, por ejemplo, el gobierno federal reporta que hay abasto de medicamentos para el 98.3% de la población que es diagnosticada con el VIH o seropositiva. Sin embargo, en los números reales nos damos cuenta que los reportes, pues de hecho van creciendo. Cada vez es más común que en una farmacia del IMSS no exista el tratamiento antirretroviral y entonces tenemos un montón de recetas sin cubrir, tenemos un montón de denuncias por falta de medicamento. Y bueno, esta es la parte de lucha que hacen las asociaciones en sector salud, que podría apoyarse, y de hecho lo hace, del activismo LGBT, que hace, por ejemplo, personajes como Alain Pinzón, quienes ayudan a personas que tienen contacto con el virus a entregar el medicamento. Tenemos también las narraciones de José Quino, que es un hombre homosexual que vive con VIH y que hace teatro para poder documentar a la población que vive con VIH, y finalizamos con una narración del flautista Horacio Franco, quien hace activismo LGBT desde las bellas artes. Esto a grandes rasgos es el proyecto. Ricardo, aquí te saluda Camilo desde la redacción de Pie de Página. Y me parece muy importante lo que mencionas respecto a cuál fue la importancia de estos movimientos al interior. Bueno, más bien, ¿por qué fueron perseguidos estos movimientos por el gobierno? Y no sé si me puedes contar un poco más respecto a
cuál es el papel que están jugando en la actualidad estos movimientos también, porque pues a lo mejor ya no son infiltrados, sin embargo, pues en algunas protestas, como me viene a la cabeza la última marcha de contraorgullo que hubo también aquí en el Zócalo, que fue reprimida de igual manera. ¿Cuál es la importancia de estos movimientos en la actualidad? Hacia dónde tienen que estar mirando? Esa es una gran pregunta y de hecho es la motivación del por cual inicié el reportaje hace 2 años cuando ya tenía libre acceso a esta documentación. El motivo principal fue justo dialogar respecto en el momento particular en donde la población de la diversidad dejamos de discutir sobre una cura para empezar a hablar de tratamiento y abastecimiento. Ante la desolación de no poder encontrarnos frente a una cura de una enfermedad que ha costado cientos de miles de vidas de todas las personas, esto no es una condición endémica de la población de la diversidad sexual, sino afecta a todas y todes, pues de pronto dejamos de salir a las calles a exigir una cura contra el SIDA para poder simplemente terminar pidiendo acceso al medicamento. Hay una reflexión bien interesante que hace el querido Manolo Arellano, que es un periodista que tiene muchos años en el sector y su expertise es justo el VIH y que ahora trabaja en Clínica Condesa y es columnista en el Excelsior, me parece, que me mencionaba, es que era muy difícil pensar en una cura. De hecho, se creía que no había una cura, por lo cual en mi generación asumimos que la xerofobia no existe, lo que sí tiene es fobia a la muerte. Y entonces la respuesta de las farmacéuticas para no pasar toda tu vida en un esquema de medicamentos fue que tomes medicamentos y empezamos a tener diálogos sobre el PrEP. El PrEP es la profilaxis postexposición, es decir, cuando una persona tiene contacto con otra persona que vive con VIH, se puede recurrir al PrEP para poder evitar el contacto directo con el virus. Sin embargo, esto todavía no es un abastecimiento generalizado como sí lo es en otros países de Europa, Suiza, Dinamarca, incluso en Estados Unidos el sector salud público ya tiene garantizado el PrEP para toda la población que así lo requiera y en todos los países se inició como un programa preventivo para poblaciones en riesgo, es decir, personas trabajadoras sexuales, HSH, hombres que tienen sexo con hombres y diferentes segmentos de la población, pero en México la política de abastecimiento ha sido verdaderamente deficiente al grado que pues tenemos que salir a la calle ya no a exigir una cura, sino primero que se controle la condición de contacto con el virus, que las pruebas de detección se realicen de manera temprana, que no haya desabasto de medicamentos para posteriormente continuar con una lucha y una exigencia que empezamos desde 1983. La frase potentísima que da José Quino es cuando yo llegué hace 40 años, la consigna era por el SIDA. Hoy, 50 años después, 40 años después, la consigna sigue siendo la misma. Quiere decir que en materia de avances de derechos fue en materia civil, pero en acceso a la salud todavía tenemos un largo camino que recorrer, amigo. Aquí Alejandro Ruiz, parece que ya nos encontramos a cada rato. Preguntarte, ¿no? O sea, a mí cuando leí tu reportaje, el título de entrada me pareció como un enganche muy fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado mexicano quisiera ocultar el VIH, ¿no? O sea, o bajo qué mecanismos, bajo qué formas. Y me recuerda mucho como este activismo desde el periodismo y también desde los movimientos más de calle, por ejemplo, organizaciones como Letra S, todo lo que también, por ejemplo, Monsiváis estuvo como haciendo, periodistas como tú, como los que ya has citado. Pero vaya, o sea, ahorita mencionabas justamente que no ha habido como avances en tanto a los derechos de salud de las personas, ¿no? Y a la prevención y el tratamiento. Pero ¿cuál es, digamos, la lectura que tú tienes del papel del Estado justamente en esto, ¿no? O sea, si en los 80 era ocultar y decir que no existía, ¿no? O sea, que no fuera visible, no sé, para no generar un pánico social tal vez, o para estar muy a tono con las narrativas conservadoras de ahí de los Estados Unidos, que también eran un poco negacionista. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene el Estado cuando pues ya lo reconoce, pero pues parece que no está actuando en ese sentido, ¿no?
Parecen balas las preguntas. Mira, la estrategia fue la siguiente. Tras los primeros casos, se trataba de direccionar la enfermedad, es decir, tanto la academia como los medios de comunicación, de hecho, así están las consignas relatadas en los folletos de la Dirección Federal de Seguridad y en los legajos. Era una enfermedad de homosexuales, ni siquiera de lesbianas, ni de travestis, ni de transgénero, ni de gente queer, porque ni se hablaba del tema, ¿no? Era una enfermedad casi endémica de los hombres homosexuales, y entonces, justo para evitar el pánico moral, o para evitar el pánico, se moralizaba la situación, es decir, prácticamente en ese periodo de los 80s todavía era una enfermedad de maricones, así lo categorizaban. De hecho, hay una sección en donde también hago un apartado de los adjetivos que usaban para definir a la comunidad: sodomitas, maricones, etcétera. Posteriormente, una vez que lograron que la población, gracias a la academia y a los medios de comunicación, hicieron creer a la población que era una enfermedad endémica de la comunidad, era moralizada. De hecho, hay una película interesantísima que se llama My Own Private Idaho, que habla justo sobre esto: qué pasa con los hombres heterosexuales que vivían con el virus, y justo en ese periodo que se puede tener contacto con el virus por transmisión sanguínea, por contacto de fluidos, en una N cantidad de condiciones. Bueno, pues justo como fue avanzando tanto la ciencia como cada vez apareciendo personajes tal como lo dices. De hecho, la investigación en contra de la población no inició en contra de la población, que era lo que trataba de decir hace un momento, inició en contra de personajes como Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Juan Jacobo Hernández. Ellos, como grandes intelectuales, tenían su expediente aparte. Una vez que el colectivo LGBT empezó a tener visibilidad pública gracias a su adhesión o contubernio, como quieran decirle, con el Partido Comunista y con los partidos de izquierda de su generación, fue entonces que la estrategia cambió, y entonces lo que ahora se trata es de no hacer público el que hace falta medicamento, porque entonces el Estado está violando el derecho humano al acceso a la salud, y esto tiene implicaciones jurídicas tanto en lo individual como entre cortes internacionales. De hecho, hay muchas personas que tienen acceso a su medicamento gracias a la figura del amparo. Esto quiere decir que al Estado, al ser incapaz de, digamos, atender la problemática de manera directa, en contubernio con muchas farmacéuticas, hay que decirlo, bueno, lo primordial es que no se sepa que hay una crisis, pero estamos hablando de una epidemia en materia de salud que tiene 50 años sin una cura viable. Si esto no es una crisis, pues yo no sé qué podemos asumir como una crisis. Durante la pandemia, por ejemplo, se toman decisiones muy graves como la de la clausura de las clínicas especializadas para atender el COVID. Son decisiones de muerte. La población de la diversidad que tiene estos requerimientos especiales ya no podía ir a atenderse porque, quienes aplicaban las pruebas muchas veces dobleteaban, y entonces los médicos tenían contacto con el COVID y ya no podían atender en las clínicas especializadas. Y la otra es que la gran mayoría de clínicas especializadas se cerraron para atender a la población en general, y volvieron a tomar la decisión de que la población de la diversidad o la población que vive con VIH es población de segunda, y entonces vamos a lo prioritario. Este es el principal interés: esconder una crisis que ya tiene muchos muertos, que lleva muchos años sin una solución concreta y sin un plan estratégico de detención. Hay esfuerzos muy valiosos como el de las clínicas Condesa, que atienden a la mayor cantidad de personas posible y que hacen un trabajo excelente. Sin embargo, pues son esfuerzos muy unificados que, no, por ejemplo, no hay una clínica Condesa en Jalisco, ¿no? Y en dónde se atiende esta persona, y si no tienes adhesión al sistema de tratamientos, ¿con quién vas? Entonces, Sencida tiene algunas clínicas, pero por ejemplo, hice un reportaje justo en el mismo marco el año pasado, en donde demuestro que quienes te atienden te inhiben para recibir, por ejemplo, la profilaxis posexposición, justo porque no tienen insumos, porque no se le ha inyectado el recurso suficiente y no se ha hablado con las farmacéuticas que año con año reactivan las patentes, y hay que pagar cantidades estratosféricas de dinero por una fórmula de medicamento que, si se generaliza, podría detener la pandemia. Ricardo, aquí Causerenio te saluda desde Pie de Página.
Justo hace un año yo escribía un texto sobre la represión política en contra de la comunidad gay en la Ciudad de México durante la guerra contra insurgentes en la Ciudad de México, que encabezó el negro Durazo. Y ahí hablan en esa entrevista con los activistas, con Emma Duvalli, ella habla precisamente de esta detenciones arbitrarias que no iban dirigidas a un sector, sino que eran detenciones en las calles y llevadas a Tlaxcoaque. Habla también de eso, de violaciones sexuales en ese centro. ¿Tú dentro de ese trabajo encontraste a alguien que haya un caso que haya sido infectado de ese centro de detención de Tlaxcoaque, donde estuvieron detenidos varias personas y dentro de eso pues tiene que ver con la comunidad gay en la Ciudad de México? No, este reportaje es únicamente un intento de exploración respecto a la historia del activismo, casos concretos, no abordo ninguno. Sin embargo, narro un poco sobre cómo se enfrentaba la comunidad en el periodo de la represión con la policía de Alfonso Durazo. Tengo algunas narraciones particulares que podía contrastar tanto con el recuerdo de Juan Jacobo, con los documentos de la Dirección Federal de Seguridad que escribían de esa confrontación de Juan Jacobo. Sin embargo, evidentemente estos documentos, como son de la policía, no iban a poner ahí, ¿no? Ah, pues sí, maltratamos y desaparecimos a tal persona. ¿Por qué? Pues es un delito. Y lo que trataban de hacer era ocultar justo estos procesos de persecución. De hecho, a las racias les denominaban en algunos casos difusión, es decir, o atomización. Querían que se desplegara la comunidad, pero todo el mundo sabemos que durante las racias había persecución, tortura y desaparición de la población de la diversidad. No estoy escuchando. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Ahí ya te escucho, Ok. sí. Yo tengo una duda. Hace rato hablabas de cómo los medios de comunicación pues impulsaron estas campañas, ¿no? Para pues que al final hicieron el favor también al gobierno en turno del prismo, pero me pregunto en la actualidad cómo se siguen replicando todas estas campañas con respecto y a la desinformación que hay con el tema del SIDA. Híjole, en todos los niveles, principalmente traigo como muy en el foco a todos los políticos y empresas que hacen rainbow washing, ¿no? El, el cómo ocurre aparece multifactorialmente. No solo no dejó de pasar, sino se sofisticó. Hay algunas empresas que hablan, por ejemplo, de que son incluyentes, pero no tienen mecanismos de inclusión. Los políticos todo el tiempo están inaugurando, están celebrando, están en la fiesta perpetua, pero bueno, pues la realidad es que por lo menos hay más de 2,000 personas a las que no les llegó su medicamento y no hay una explicación del por qué. Pareciera que la falla en el sistema es una falla marginal, es decir, como que si se tuviera presupuestado que el sistema de salud tuviera que fallar por antonomasia. Entonces hay muchos registros de estas problemáticas y durante los procesos de investigación se irán incorporando. Particularmente este trabajo pretendía analizar el sistema de contrataciones públicas del 2023 y 2024, es decir, durante la transición gubernamental, pero también recuperar la historia de la lucha y traerla al presente para saber o tener herramientas del cómo continuarla y cómo sostenerla, ¿no? Ricardo, pues con este mensaje que creo que es bastante importante, o sea, investigar, ver el pasado para saber cómo se puede pues seguir contribuyendo, ¿no? A que ya no sucedan estas situaciones violatorias de los derechos de las personas en esta situación. Pero pues se nos acaba el tiempo, así que te agradecemos que hayas estado acá con nosotros y nosotras y esperamos que no sea la primera ni la última vez que estés acá en Disrupciones. Ya sabemos que has estado más allá con el Ale en los pasos de la semana, que por cierto, se transmitirá el viernes, pero pues muchísimas gracias, Ricardo. Esperamos volver a contar con tu participación en algún momento más adelante.
Muchísimas gracias a todas y todos. Les invito a toda su audiencia, un gran abrazo al querido Alejandro, e invito a toda su audiencia a visitar la Zona G de la Vida en Poder Latam, seguirme en mis redes sociales como Ricky-Lix- y claro que sí, cuando ustedes gusten, aquí estaremos platicando. Abrazo solidario. Hasta luego. Hasta luego, gracias.